Bien. Con Víctor ya terminaron la unidad 5, ¿bien? Hicieron todos los ejercicios, faltarían los complementarios nada más. No sé si tienen alguna duda en particular que quieren que despejar ahora, o si la quieren dejar para la semana que viene alguna duda, me Hablando escriben. de la unidad 6, Sí, vi que incluye las 6 y las 7 los que van a la promoción, pero los que no van, lo que sí, regularicen nomás, ¿esos también tienen que estudiar la unidad 6 y 7 claro, para el final? pa- claro, pero al final, en ¿verdad? La única diferencia entre los que promocionan con más de 8 y los que regularizan y van al final de julio-agosto, el material que rinden es el mismo, unidad 6 y 7. Bien, la diferencia es que los que promocionan van a tener un trabajo práctico que lo van a resolver más, con las medidas del parcial, digamos. Pero el material es lo mismo. Ah, bien, entonces en el final los que regularicen solo rinden la unidad 6 y 7. Sí, siempre y cuando se presenten ahora, en el llamado de julio-agosto. Si por casualidad no quedan regulares o no rinden ahora y rinden después, rinden toda la materia, Ah, bien, de la unidad gracias. 1 a la 7. Bien. Sí, es la semi-promoción que tomamos nosotros, que es muy similar a la promoción directa porque el contenido que se evalúa, la diferencia es que, bueno, el que promociona de forma directa hace un trabajo integral de la unidad 6 y 7 en grupo y tiene como, digamos, esa libertad, por decirlo así, de resolverlo en su casa, tranquilo, preguntar las dudas y después exponerlo y presentarlo, que como un parcial más donde, bueno, te encontrás con las preguntas ahí sobre la misma y las vas resolviendo contratiempo y eso. Pero el material es lo mismo, se rinde solo en la unidad 5 y unidad 6. Perdón, la unidad 6 y la unidad 7. Ahora tenemos unidad 4 y unidad 5. Que ya estarían terminadas, ¿bien? O sea, ya para la semana que viene, que es el parcial, ya tendrían todas las herramientas para ir estudiándolas y viéndolas. Yo quería hacer un ejercicio de los extras de la unidad 5, como para complementar, sobre todo porque buena parte del teorema central del límite que solamente lo han visto con Victoria y no conmigo. ¿Bien? Sería el ejercicio del trabajo práctico 5 y el ejercicio 4 de los extras, que es el de un hotel. ¿Bien? Se los leo porque es muy importante leer y diferenciar bien qué es lo que pregunta, ¿sí? Vamos a hacer el 5 y el 4 y el 5 de los extras. En el 4 me dice, un hotel en el centro de la ciudad tiene una promoción especial con la que trata de llenar habitaciones que por lo general no se ocupan los fines de semana. La respuesta promedio en el límite es de 71 habitaciones por fin de semana. Hay una variación considerable debido al clima, la competencia y otras causas desconocidas. Esta desviación, la desviación estándar, en las respuestas es de aproximadamente 15 habitaciones. Suponga que la distribución de las respuestas es normal. Entonces, ¿cuál es mi variable? ¿Qué es lo que yo estoy midiendo, contando, investigando? ¿Apago esta luz? Se ve bien, profe. Profe, No se escucha disculpe, bien. me perdí. ¿En qué ejercicio estamos? Estamos en la práctica 5, ejercicio 4 de los extras, que habla de un hotel. No sé si es el 4 o el 5. Dice, en un hotel en el centro de la ciudad tiene una promoción especial con la que se trata de llenar habitaciones que por lo general no están ocupadas los fines de semana. La respuesta promedio en el límite es de 71 habitaciones por fin de semana. Hay una variación considerable, la desviación estándar es de aproximadamente 15 habitaciones y supongo que la distribución es normal. La primera pregunta es, en el hotel se cuenta con un equipo de trabajo capaz de atender 80 habitaciones. Si llegaron más huéspedes, se deben contratar trabajadores eventuales,
con una retribución superior a la ordinaria. ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga que contratar trabajadores eventuales en un fin de semana? Primera, o sea, antes de plantear la primera pregunta, yo les pregunto a ustedes cuál es mi variable X, qué es lo que yo estoy midiendo, contando, investigando, qué es lo que cuento en el hotel. Llenar las habitaciones. Ese es el objetivo. O sea, la toma de decisiones es llenar las habitaciones de los fines de semana. Bien. ¿Qué es lo que yo estoy contando entonces? Los números de habitantes, o sea, perdón, de gente que va a entrar en las habitaciones. Bien, no de gente, sino de habitaciones. Porque no sé si en la habitación entran 2, 4, 6, 8, eso no me importa. O sea, yo lo que cuento es el número de habitaciones. Número de habitaciones ocupadas por fin de semana. Número de habitaciones ocupadas por fin de semana. Es muy distinto a decir número de personas, porque no tengo idea cuántas personas entran en una habitación. ¿Bien? Y también es importante aclarar que son las ocupadas, porque yo, en verdad, mi objetivo como gerente del hotel es promocionar los fines de semana para, digamos, llenar esas habitaciones que no se ocupan. Yo quiero saber cuántas se ocupan para ver si esa promoción me es rentable o no para usarlas desocupadas. ¿Por qué si es rentable o no? Porque me dice que en promedio hay 71 habitaciones ocupadas en los fines de semana, ¿sí? Me dice que el promedio en el límite es de 71 habitaciones por fin de semana, con una variación de 15 habitaciones por fin de semana. Pero yo tengo contratado el personal para que me rinda, digamos, y me atienda a 80 habitaciones. O sea, si yo lleno, porque mi promoción es muy buena, y se llena el hotel con más de 80 habitaciones, voy a tener que contratar más gente, y esa gente me sale más cara, ¿bien? Entonces después la cuestión es la toma de decisiones de parte de la gerencia, si realmente me conviene promocionar el hotel los fines de semana y tener que contratar más gente si se me llena más de las 80 habitaciones o no. O la idea es llegar hasta las 80 habitaciones y no quedarme en un promedio de 71. ¿Bien? Es importante que en todo eso, o sea, toda esa información y esos datos que me dan, habla siempre de la generalidad, o sea, habla de la ocupación general de las habitaciones los fines de semana. No me habla de ninguna muestra, o sea, cuando no me aclara que yo trabajo con una muestra o que yo trabajo con cierta cantidad de datos, quiere decir que estos datos obtenidos son poblacionales. Me está hablando del promedio y la desviación de todos los fines de semana en los que siempre he trabajado en ese hotel. ¿Se entiende? No de una muestra, sino que mu es poblacional y sigma es poblacional. Es muy importante que cuando lean un problema, identifiquen y observen si esos datos provienen de la población o si esos datos provienen de la muestra. Porque yo ahora voy a tener dos tipos de datos, poblacionales y muestrales. Y en base a esos datos voy a tener que poder usar las fórmulas y las funciones que vamos a empezar a trabajar, que hemos estado trabajando en la unidad 5 y en la que vamos a trabajar en la unidad 6. ¿Bien? Entonces, según estos datos, todos los datos son poblacionales. Mi variable es el número de habitaciones ocupadas por fin de semana, con un promedio de 71 habitaciones, con una desviación estándar de 15. Me dicen, como primera pregunta, que el personal es capaz de atender 80 habitaciones. Si se llena más, tengo que contratar personal extraordinario. Y la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que tenga que contratar trabajadores eventuales? O sea, ¿qué me está preguntando? La probabilidad de que De que X sea mayor a 80. perfecto, que X sea mayor a 80. Todo, o sea, la probabilidad de que yo tenga que contratar trabajadores eventuales es que el número de habitaciones ocupadas por fin de semana sea mayor a 80. Todo es una variable poblacional. O sea, este ejercicio, inciso A, es de la unidad anterior, no es de la unidad 5, es de la unidad 4. ¿Bien? Porque en ningún momento habla de ninguna muestra hasta el momento. Entonces, para poder sacar una probabilidad mayor que, tengo que dar vuelta
como la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 80. Siempre en el modelo normal trabajamos con las acumuladas menores que. Estandarizo mi X, la estandarizo como el modelo normal de Ramiro 4. Se me va a quedar 1 menos la probabilidad de que X menos mu sobre sigma sea menor a 80 menos 71, que es mi promedio, dividido en 15, que es mi desvío. Y busco el Z normal estándar en la tabla. 1 menos la probabilidad de que Z sea menor, en este caso me da 0,60. 1 menos, y voy a buscar la acumulada en el 0,60, que es 0,7257, por total me da un 27,4% de probabilidad de que se llenen más de 80 habitaciones por fin de semana. O sea, yo tengo un 27,43% de probabilidad de tener que contratar trabajadores eventuales, que me van a salir un poco más caros. ¿Bien? Todo eso es unidad 4. Todavía no me preguntan nada de muestra. Recién en el segundo inciso es cuando me dice, el director de promociones revisa la respuesta en bloques de 10 fines de semana, que se considera como una muestra aleatoria. Si la demanda promedio de la muestra de 10 semanas excede de 80, el director incrementa el equipo de trabajo ordinario. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo un 27,4% de probabilidad de que un fin de semana de la población en general se llenen más de 80 habitaciones. ¿Sí? ¿Qué hace el gerente de promociones? Es un porcentaje interesante, entonces digo, bueno, voy a sacar una muestra aleatoria de 10 fines de semana al azar, y voy a ver si el promedio de esa muestra de las 10 semanas excede mis 80 habitaciones. Porque en ese caso me va a convenir directamente contratar más gente y tener más gente en mi plantel ordinario de trabajo que tener que pagar más caro a los eventuales. ¿Se entiende? ¿Cómo es el análisis del gerente de promociones? Me dice, va a llegar un momento en que mi promoción va a ser tan buena que va a ser muy común que se llenen mis fines de semana, que se llenen mis habitaciones ocupadas, y me va a salir más caro tener que contratar gente eventual que poner más gente en planta. Entonces, ¿qué es lo que decía el gerente de promoción? Tomar una muestra de 10 fines de semana. Bien. 10 fines de semana como muestra aleatoria. Y me pide, si la demanda promedio de la muestra de las 10 semanas excede de 80, el director incrementará el equipo de trabajo ordinario. Si la media en el límite se mantiene en 71, o sea, esto se mantiene igual, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de 10 fines de semana exceda de 80? Me pide la probabilidad de que la media muestral exceda de 80. O sea, que el promedio de estas 10 semanas que yo tomo, de estas 10 fines de semana que yo tomo, el promedio excede de 80. No es lo mismo que la variable excede de 80 como era en el ejercicio anterior, sino que acá me pide que el promedio de esta muestra exceda de 80. Como me pide la probabilidad de la media muestral, aplico el teorema central del límite. Decía al inicio que era una distribución normal, entonces el tamaño de mi muestra no me importa, porque el teorema central del límite se aplica igual, ¿sí? Cuando yo sé que mi población es normal, se presume que las medias muestrales también están distribuidas normalmente. Aplico el teorema central del límite. Profe, ¿por qué está elevado eso? Elevado no, está ¿O no acá. está elevado? ¿Acá? No. Al terminar la función. No sé si es elevado, ¿qué es eso? ¿Acá? ¿Esto? Eso. No, es teorema central del límite, es aplicar el teorema central del límite. Es lo que aplico ahora como teoría. Si no apliqué el modelo normal, ahora aplico el teorema central del límite. No está elevado, es digno, digamos. Aplico el teorema central del límite. 1 menos la probabilidad y estandarizo en base al teorema central del límite. Media muestral menos mu
sobre sigma sobre raíz de n. Menor 80 menos 71, que es media muestral, menos sigma sobre raíz de n. En este caso, 15 sobre raíz de 10. Entonces, como me pregunta la probabilidad de la media muestral, estandarizo en base al teorema central del límite, media menos mu sobre sigma sobre raíz de n, 80 menos 71 sobre 15 dividido raíz de 10, me quedaría 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 1,89. Y eso les da en total 0,0294. O sea, un 2% de probabilidad de que de los 10 fines de semana, de la muestra de 10 fines de semana, el promedio sea mayor a 80. Me da solamente un 2%, casi un 3% de probabilidad. La cuestión está en la Profe, Sí, ¿cómo le dio ese resultado? 0,029. tengo que buscar este z en la tabla. Ah, perdón. Sí, yo estaba haciendo 1 menos. Listo, gracias. ¿No? Me había Esto siempre saltado ese paso. lo busco en la tabla del 1,89. Sí, eso, o sea, el último paso de buscar en la tabla del modelo normal siempre es el mismo. El paso anterior es el que cambia, que es cómo estandarizar. Si estandarizo como población o si estandarizo como muestra. ¿Bien? Profe, tengo una duda. Sí. ¿No se pone 1 menos la función acumulada de z del número que te dé arriba del 80 menos, o sea, x muestral? ¿Sí? Es lo mismo ponerlo. ¿Cómo es lo mismo? Si es lo mismo poner 1 menos la probabilidad de que la muestra sea menor que x, sería que a poner 1 menos la función acumulada en x. Acá, no te entiendo. No, No, abajo. acá es que yo no tengo X, tengo Z. Porque yo estandaricé. O sea, Sí, bien, o sea, ahí está la acumulada en Z, es lo mismo. claro, pero puedo poner la función de z en x, o sea, sería, La función de Z ay, no en Z. sé, me mareé. O Claro, sea, la función de z en z. esto, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 1,89, es lo mismo que poner 1 menos la acumulada Z de 1,89. ¿Esa es tu pregunta? Ahí está, ahí, eso es lo que... Sí, Sí, eso era. sí, es lo mismo. Bien, Buscar la gracias. acumulada o que Z sea menor a 1,89 es lo mismo. Por definición es lo mismo. Porque definir una acumulada es la probabilidad de que Z sea menor a tal número. Así que es lo mismo. Este es el resultado total. O sea, ya tiene el 1 menos. O sea, cuando ustedes buscan el 1,89 en la tabla, les da 0,9706. Entonces, 1 menos 0,9706 es el total del casi 3% de probabilidad. ¿Bien? Entonces, es el mismo ejercicio práctico, pero junta unidad 4 con unidad 5. Entonces, es muy importante que ustedes distingan si los datos son poblacionales y si la pregunta de la probabilidad es en base al dato poblacional, o sea, la probabilidad de que X sea tanto, o la probabilidad de que el promedio de la muestra sea tanto. Entonces, tengo que poder distinguir si mis datos son poblacionales o muestrales, y si a mí me están preguntando una probabilidad de una población o de una muestra. Les aclaro esto porque en el parcial los ejercicios están revueltos. Entonces, puede ser que primero les toquen ejercicios de muestra y después les toquen ejercicios de población. Entonces, la unidad 4 y la unidad 5, como ambas usan mucho el modelo normal, es muy importante que ustedes resalten y distingan palabras claves que les den información suficiente para saber si se trata de una muestra o si se trata de una población. ¿Bien? Por eso quería hacer este ejercicio para que ustedes pudieran distinguir los datos poblacionales de los muestrales. Y si es poblacional, Profe, estandarizo. Sí, tengo una duda. El tema
creo que va a entrar, pero el tema de que sea reemplazable y no reemplazable, un ejercicio así de largo, ¿podría entrar en la evaluación? ¿Cómo que sea reemplazable o no reemplazable qué? Em, creo que es el ejercicio 1 práctico número 5. Un ejercicio así de largo No, podría entrar. no, ese ejercicio yo les comenté y por eso les dije que no lo hacíamos, porque más bien es un ejercicio suficiente como para demostrar la teoría, que es un concepto teórico de la distribución de las medias muestrales y la distribución de la varianza muestral. O sea, nosotros damos por sentado que por distribución de medias muestrales yo tengo que la esperanza de la media muestral es mu y la varianza de la media muestral es sigma sobre raíz de n si se trata de poblaciones infinitas. Listo. La teoría ya no los da. Ese ejercicio era como para demostrar la teoría. ¿Bien? Yo lo dije en la clase, no me interesa porque en verdad eso en la práctica no se lleva a cabo. Entonces no va a haber un ejercicio de ese estilo. Ah, bien. Pueden haber Porque era preguntas. bastante largo. Sí, no, pueden haber preguntas de teoría aplicada. ¿Sí? O sea, de responder lo que es teoría aplicada, cómo se distribuyen las medias muestrales, por qué se distribuyen así, cómo doy por sentado que, no sé, cómo se puede diferenciar si la población es finita o infinita, qué es lo del factor de corrección, pero no todo un desarrollo así porque es muy largo, y en la práctica no se lleva a cabo, entonces es innecesario, ¿sí? Solamente está como para demostrar la teoría, porque antes hay toda una demostración matemática de cómo llegar a eso que también se sacó. Bien. Vamos a ver los extras. Y seguimos avanzando con la unidad 6. El ejercicio 5 de los extras me dice, el número de libros encuadernados diariamente por una máquina automática sigue una variable aleatoria cuya distribución no se conoce, con una desviación típica de 16 libros por día. Si se selecciona una muestra aleatoria de 49 días, y ahí me hace las dos preguntas. Primera pregunta antes de calcular es ¿cuál es mi variable aleatoria? Siempre pónganlo. Aunque no se los pregunte, siempre escribo cuál es la variable aleatoria. O sea, ¿qué estoy midiendo? ¿Qué estoy contando? Porque si yo defino bien mi variable aleatoria, viene correcta después la definición y el planteamiento de las probabilidades y sobre todo interpretar en términos. Siempre es importante interpretar en términos de problemas y tomar decisiones, que es el objetivo de cualquiera de estos ejercicios. O sea, el ejercicio, la pregunta va a ser, ustedes como gerentes del hotel, ¿contratarían más personal o se quedarían necesitando personal eventual de vez en cuando? Bueno, en base al resultado que era menos del 3% de probabilidad, yo les recomendaría que no contraten más personal, porque realmente el promedio de las medias muestrales, tomando una muestra de 10, o sea, siempre es importante considerar el tamaño de la muestra que ustedes toman, o sea, entonces diciendo, tomando una muestra de 10 fines de semana, como gerente del hotel, no se recomendaría contratar personal porque el promedio de las medias muestrales, o el promedio de esa ocupación de habitaciones por fines de semana, sería que sea mayor a 80, menos del 3%. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 97% de ese promedio, que es la mayoría de los casos, con el personal que yo hoy cuento, voy a poder. O sea, eventualmente que contrate a alguien más y me salga más caro, no importa, pero en base a ese porcentaje de probabilidad, con el promedio de las medias muestrales que yo obtuve, no me convendría contratar más gente, ¿sí? Entonces, siempre para interpretar en términos de problema y tomar decisiones, yo tengo que haber definido bien mi variable. Para eso siempre lo primero que hacemos en todos los ejercicios es definir la variable. En este caso, de los libros, ¿cuál es mi variable aleatoria? ¿Qué es lo que yo estoy contando? Número de libros. El número de libros encuadernados. Bien, número de libros encuadernados. Diariamente. Por día, perfecto, diariamente. Si quieren poner número de libros encuadernados diariamente o con una máquina automática, para que quede más completo, lo ponen así. ¿Qué distribución tienen? No lo sé.
es desconocida. Bien, recién el ejercicio me aclaraba que era una distribución normal. Acá no me aclara nada. Si no me lo aclara, me dice que es desconocida. Y la otra información que me da es que tiene una desviación típica de 16 libros por día. De 16 libros por día. Y que se toma una muestra aleatoria de 49 días. ¿Bien? Es importante que yo tenga una muestra grande, en este caso, porque como la población, la desconocida, yo para poder aplicar cualquier tema de inferencia, el teorema central del límite me establece que n tiene que ser lo suficientemente grande para yo asumir que la distribución de las medias muestrales va a estar distribuida normalmente. ¿Qué se considera suficientemente grande? Mayor a 30. En este caso, 49. Es mayor a 30, puedo aplicar el teorema central del límite, que es lo que a mí me va a interesar calcular. Me pide, considerando una muestra de 49 días, determine la probabilidad de que el número medio de libros encuadernados durante esos días se encuentre a lo sumo a 3 libros de la verdadera media poblacional. O sea, que mi media muestral, o sea, de estos 49 días, difiera de la verdadera media, que es la poblacional, en menos de 3. A lo sumo 3. ¿Bien? A lo sumo 3. ¿Cómo se plantea esa probabilidad? ¿Cómo se Menor plantea o igual a 3. Que sea menor o igual a 3? Bien, a lo sumo 3. ¿Pero qué sea menor o igual a 3? Leo de nuevo. La probabilidad de que el número medio de libros encuadernados durante esos días se encuentre a lo sumo 3 libros de la verdadera media. ¿Qué significa eso? X menos mu no es, profe. Perfecto. X muestral menos mu. O sea que Claro, sí, sí. mi media muestral de estos 49 días difiere de la verdadera media poblacional en menos de 3 días, de 3 libros. Lo pongo en valores absolutos porque puede diferir en 3 libros más o en 3 libros menos. A mí me dice que difieren menos de 3 libros. ¿Bien? Que difiera en 0, en 1, en 2 o en 3, para arriba o para abajo. Por eso siempre se ponen valores absolutos cuando trabajo diferencia entre uno y otro. ¿Bien? Estandarizo. Yo tengo la probabilidad de mi media muestral, o sea, puedo aplicar el teorema central del límite porque mi n es mayor a 30. ¿Qué me falta acá para llegar al z? O sea, a esta fórmula. Sería, profe, sigma sobre la raíz cuadrada de n. Perfecto. Solamente le tendría que agregar sigma sobre raíz de n, que es lo mismo que le voy a agregar a las otras partes. Abro el valor absoluto en número negativo y positivo. Y lo mismo que agregué en esta fórmula para convertirlo en z, lo agrego debajo del 3. O sea, sigma sobre raíz de n, perdón, directamente le voy a poner el número. Sigma es 16 sobre raíz de 49 y 16 sobre raíz de 49. ¿Bien? Entonces, estandaricé y me queda la probabilidad de que z esté entre menos 3 dividido 16 sobre raíz de 49, eso les da menos 1,31, menos 1,31 y acá 1,31 positivo. ¿Bien? Busco esto en la tabla, ¿sí? Primero busco la acumulada más grande, la acumulada en Z, 1,31 positivo, y le resto la acumulada del anterior, del chiquitito, menos 1,31 en negativo. ¿Bien? Busco en la tabla, calculo que ya están sumamente acostumbrados a buscar en la tabla, eso les da
0,9049 menos 0,0951, el total es 0,8098. O sea, tengo casi un 81% de probabilidad de que la media muestral difiera de la media verdadera poblacional en menos de 3 libros. ¿Sí? En este tamaño de muestra, tengo un 81% de probabilidad casi de que difiera la media muestral de la media poblacional en menos de 3 libros. ¿Bien? Ese va a ser como mi error de estimación. O sea, el error de estimación que voy a tener entre lo que es muestral, que son mis datos observados, y el poblacional, que es lo que yo quiero después estimar, ese error de estimación va a ser de 3 libros con un 81% de probabilidad. ¿Bien? Y lo que me pregunta después es determinar el número de días que son necesarios analizar para que la media muestral se encuentre a lo sumo a 3 libros de la media poblacional con una seguridad del 95%. ¿Qué me está preguntando? Me está dando... Despejar N. Bien, me está preguntando el tamaño de la muestra. Borro esto. Yo tenía que con un N49, lo voy a anotar acá abajito, esta probabilidad me dio de 0,8098. ¿Bien? Ahora me está pidiendo qué N tengo que tener. O sea, qué tamaño, qué cantidad de días tengo que extraer en mi muestra para que esta probabilidad de que la media muestral difiera de la poblacional a lo sumo 3 libros desde el 95%. ¿Bien? O sea, que yo tenga ese error de estimación con un 95% de seguridad. ¿Bien? Con una probabilidad del 95%. Voy a despejar N, ¿sí? O sea, voy a hacer lo mismo que hice recién, que es estandarizar media menos mu, lo estandarizo con sigma sobre raíz de n. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Quiere decir que como estandarizo esto, 3 sobre sigma sobre raíz de n. Lo mismo que hicimos recién. Pero yo ahora tengo la probabilidad. Como recién no la tenía, que fue lo que encontré, yo ahora tengo la probabilidad y quiero saber a qué z corresponde. O sea, voy a buscar el cuantil del 95%, ¿bien? Este era 16. Para poder despejar N. Busco en el Z el cuantil 95. Tablas del modelo normal estándar. Busco dentro de todos los datos cuál es el que está más cerca del 95%. Me da 1, no, es que eso me faltó explicarles, no sé si lo han estado haciendo cuando hicieron con Víctor. En verdad no busco el 95% directo. ¿Por qué? Porque yo tengo valores absolutos acá. O sea, tengo alrededor de esa diferencia. O sea, esa diferencia alrededor de la media. Que yo difiera en más y en menos. O sea, en ese alrededor tengo que tener el 95%. Quiere decir que afuera dejo el 2,5 de un lado y el 2,5 del otro. ¿Bien? Eso ya lo deben haber visto con Víctor, entonces yo lo que busco es el 0,975. ¿Se entiende esa parte? ¿De por qué busco el cuantil 97,5 y no 95 directo? Por el valor absoluto. El valor absoluto me está diciendo que mi media difiera de la verdadera en 3 más o menos. O sea, que difiera en 3 libros para la derecha o para la izquierda. Lo mismo que hicimos recién de abrirlo en el 3 negativo y el 3 positivo, ahora se observa en la búsqueda del cuantil. Porque a mí me dice que difiera alrededor de la media en
95% de seguridad. O sea que en ese menos 3 y más 3, de esa diferencia de error de estimación, yo tengo el 95% de confianza. Por el de afuera voy a tener el 2,5 por un lado y el 2,5 por el otro. ¿Bien? Yo lo que voy a buscar entonces es el cuantil más grande, este cuantil, porque yo quiero como mínimo un tamaño de muestra grande. Por eso me voy siempre al positivo, ¿no? Nunca agarro un número negativo. Entonces, mi cuantil más grande vendría siendo el Z, que tiene este 95% y este 2,5%, porque es todo lo acumulado por debajo. Entonces, el cuantil 0,975 de mi tabla, eso es lo que vamos a buscar ahora. Busco cuál es el 97,5 más cercano, está el exacto, que es el 1,96. ¿Bien? 1,96 y despejo n, ¿sí? ¿Cómo despejo n? Si quieren lo escriben así, 16, no, porque tengo que ver cómo lo voy a ir despejando. Si primero se llevan todo esto para acá multiplicando y después pasan dividiendo, o lo despejan todos juntos, lo que les sea más fácil. La cuestión es que me queda n igual a 1,96 por 3 sobre 16, no, por 16 sobre 3, por 16 sobre 3, ese que está arriba pasa para abajo, este que está multiplicando, perdón, dividiendo, porque lo hago al revés, pasa multiplicando, y luego al cuadrado. ¿Hace falta que haya los pasos entre medio? ¿O no? Yo tengo que despejar n. Entonces, esto que está dividiendo, voy a pasar acá multiplicando. Me va a quedar 3 igual a 1,96 por 16 sobre raíz de n. ¿Bien? El 1,96 lo puedo pasar acá dividiendo. Me queda 3 dividido 1,96 por 16 para 1 sobre raíz de n. Todo lo que está abajo, que parece que no se nota porque es multiplicación, todo lo que está arriba, entonces lo paso dividiendo. Como me queda 1 sobre raíz de n, doy vuelta a las dos fracciones. Voy para acá. Y me quedaría 1,96 por 16 sobre 3 igual a raíz de n. Después despejo la raíz del cuadrado y levanto al cuadrado. Ya lo que puse recién, que sería 1,96 por 16 sobre 3 al cuadrado. Eso me da n. ¿Bien? ¿Cuántos días tengo que extraer como mínimo para tener ese 95% de probabilidad? N tiene que ser al menos, o sea, mayor o igual a 109,27. 109,27. O sea, yo tendría que sacar una muestra de 110 días para asegurar con un 95% de confianza que mi media muestral va a diferir de la media poblacional en... ¿Se entiende lo que es el despeje del tamaño de la muestra? Que es la otra aplicación del teorema central del límite. Acuérdense que el teorema central del límite tiene 3 usos. Probabilidades de media muestrales, tamaño mínimo de la muestra y el error de estimación máximo. Lo cual sería la diferencia que en este mismo inicio, yo esto no lo conozca, no conozco cuántos libros van a haber de diferencia entre la media muestral y la media poblacional, pero sí voy a tener n. O sea, va a ser la misma fórmula, solamente que en vez de despejar n, que está en el denominador, voy a despejar el 3, el error de estimación. ¿Bien? ¿Alguna duda con el teorema central del límite?
No, profe, yo no. Bien, bueno, cualquier duda, estudien el fin de semana y me preguntan y el lunes lo resolvemos. Bien. Vamos con la unidad 6. Acá se va a terminar la unidad 5. La unidad 6 ya la empezaron con Víctor, que es la parte de estimación, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que nosotros la población, ¿bien? La población es el total de los datos observados. Esa población está caracterizada por parámetros. Mu, sigma, lambda, ¿bien? Tita. Todos esos son parámetros poblacionales. Esos son parámetros. A partir de la unidad 5, yo no trabajo con la población, sino que trabajo con un subconjunto de ella que llamo muestra, ¿bien? Esa muestra tiene características, está caracterizada por estadísticos, como media muestral, varianza muestral y T. Son estadísticos. Ya no son, los parámetros eran números, eran constantes, los estadísticos son variables aleatorias, ¿bien? Esos estadísticos me caracterizan la muestra, pero yo no me quiero quedar ahí. O sea, yo hice el primer paso, que es el proceso de muestreo, extraigo la muestra y obtengo los datos de esta muestra. Mi segundo paso, el más importante, es volver esos datos a la población. O sea, tomar decisiones y sacar conclusiones en base a la población con los datos observados de mi muestra. Eso se llama inferir, o sea, hacer inferencia. Hacer inferencia justamente entonces es inferir y sacar conclusiones y sacar datos, o sea, sacar datos, no, sacar conclusiones de la población con los datos observados en mi muestra. Eso es inferir. Hay dos tipos de inferencias que vamos a trabajar y que vamos a hacer en esta unidad, ¿bien? Es la inferencia por estimación y por prueba de hipótesis. ¿Bien? Esta unidad se divide en esas dos partes. La inferencia a través de la estimación y la inferencia a través de la prueba de hipótesis. Las dos las vamos a ver en esta unidad. A su vez, la estimación se divide en dos partes. Lo que es la estimación puntual y lo que es la estimación por intervalos. Bien, la estimación puntual es justamente cuando yo tengo un estimador, un número, un punto, un número exacto, un estimador exacto, que justamente busque acercarse a lo que es el parámetro desconocido de mi población. Entonces, ¿qué es un estimador? Es un estadístico. O sea, todos los estimadores tienen que ser estadísticos. O sea, de estos datos, de estas funciones de los datos observables de la muestra, que no dependen de parámetros desconocidos, que es la definición de estadístico, ¿cuándo se convierte en un estimador? Cuando yo relaciono y utilizo ese estadístico para acercarme al parámetro desconocido de mi población, ¿sí? O sea, yo uso conocido de mis datos observados en la muestra para acercarme y sacar información y conclusiones sobre los parámetros que son desconocidos de la población, ¿bien? Todos los estimadores son estadísticos, pero no todos los estadísticos son estimadores. O sea, los estadísticos tienen que cumplir ciertas características para convertirse en lo que se llama un buen estimador, ¿bien? ¿Cuáles son los que nosotros asumimos como buenos estimadores? La media muestral, ¿sí? El estadístico media muestral es un buen estimador para mu. Le ponemos un sombrerito arriba porque no es la verdadera media muestral poblacional, porque no la voy a conocer, sino que la voy a estar estimando, ¿sí? O sea, con mi dato del estadístico media muestral, yo estimo mi media poblacional, la estimo. Estimo que sean la misma, ¿bien? Mi varianza muestral estima lo que es la varianza poblacional.
¿Por qué se dice que son estos buenos estimadores? Porque cumplen ciertas condiciones o características. Son 4 las que deberían de cumplir para ser el mejor estimador. Hay algunos estadísticos que cumplen algunas y no otras, pero estos los cumplen todas, ¿bien? Por eso son los mejores estimadores y lo damos por hecho. No hace falta demostrar nada, a pesar de que se podría demostrar, ¿bien? ¿Cuáles son esas características? Que este estadístico, para convertirse en estimador, tiene que ser insesgado, eficiente, consistente y suficiente, ¿bien? ¿Qué significa insesgado? Que la probabilidad de ese estadístico me da igual al parámetro que quiero estimar, ¿bien? O sea, la probabilidad no, la esperanza del estadístico es igual al parámetro que quiero estimar. O sea, la esperanza de media muestral es mu, ya lo sabíamos por la distribución de las medias muestrales. La esperanza de la varianza muestral es la varianza poblacional, también lo sabíamos por la unidad anterior, ¿bien? Entonces son insesgados. También son eficientes, significa que su varianza sea la mínima, o sea, que la diferencia o la dispersión que haya es la mínima que se pueda observar. También se cumple. Consistente significa que si yo aumento el tamaño de muestra, o sea, aumento n, se observa esa consistencia en los datos donde cada vez se aproxima más a la realidad de los datos observados. ¿Bien? O sea, si yo aumento el tamaño de muestra y extraigo más muestras y más grande es mi n, esos datos de estos estimadores se van a aproximar cada vez mejor a mi dato poblacional. Eso significa consistencia. Y suficiente significa que con los datos observados en la muestra, yo puedo sacar la mayor cantidad de información posible en estos estadísticos. No hay ningún otro que me dé mayor información sobre mis parámetros poblacionales que estos. ¿Bien? Entonces, tengo parámetro como definición, tengo estadístico como definición, tengo estimador como definición. ¿Bien? Es importante poder distinguir los tres. Pregunta del parcial. Defina parámetro estadístico, estimador, den ejemplo de cada uno. ¿Bien? Sería una excelente pregunta del parcial. Defina y de un ejemplo. O, otra pregunta del parcial, diferencia estadístico de estimador a través de un ejemplo. ¿Bien? Entonces, los estimadores son estos. Estos son los estimadores puntuales. Una estimación puntual es obtener este dato. O sea, yo tengo una muestra, observo los datos, si obtengo el estadístico media muestral, es el estimador puntual de la media muestral. Si obtengo la varianza muestral, es el estimador puntual de mi varianza poblacional. ¿Bien? Son números. Yo obtuve el estimador puntual. No me es suficiente, que yo ya sé que en verdad esos datos van a ir cambiando a medida que yo vaya cambiando de muestras. Porque yo puedo tomar infinitas muestras. Y cada muestra va a tener datos distintos observados y por ende va a tener estimadores distintos. Entonces, no me quedo con la información suficiente del estimador puntual, sino que siempre realizo una estimación por intervalos. ¿Qué es lo que me agrega el intervalo? Me agrega un rango de datos en los que se va a encontrar mi parámetro poblacional desconocido. Me dice, con cierto margen de confianza, ¿sí? O con un nivel de confianza, un margen de seguridad, entre qué datos va a estar ese verdadero parámetro poblacional desconocido. Obviamente, mi estimador, mi estadístico va a estar siempre dentro de ese intervalo, porque si no, estoy haciendo malos cálculos. O sea, siempre yo parto de que mi muestra observé un estimador puntual de tanto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, recién no lo teníamos, pero observo que en una muestra de 10 días, o de 10 días, se observa que el promedio de libros encuadernados fue de 50. ¿Bien? El estimador puntual del parámetro poblacional media, que no lo conozco, va a ser 50, porque eso es lo que yo estoy observando como media muestral, ¿bien? Pero no me quedo con ese dato, sino que yo le voy a dar mejor confianza diciendo que con un nivel de confianza o un margen de seguridad alto, de 95%, 98%, ese parámetro poblacional desconocido va a estar entre tanto y tanto promedio, ¿sí? Ese media muestral se va a encontrar, no sé, entre el 45 y el 55 de libros diarios encuadernados, ¿bien? O sea, lo que me aporta a mí los intervalos de confianza es
manejar, o sea, es manejar y expresar con qué margen de error voy a estar trabajando en mi muestra, ¿sí? O sea, con qué nivel de error o qué diferencias puedo llegar a obtener, porque yo siempre voy a tener diferencias entre trabajar con una muestra y trabajar con una población. Eso es inevitable, ¿bien? O sea, yo ya parto de esa diferencia. Y la cuestión es que con estos intervalos de confianza y esa estimación por intervalos, yo puedo decir que estimo sobre mi población con cierto error. Tal error, ese error es manejable por mí, ¿bien? Es un error que es inevitable, pero yo lo puedo manejar, puedo disminuir lo que pueda. ¿Cómo lo puedo disminuir? Trabajando con un rango de intervalos, que ese rango y esa amplitud puede ser más grande o puede ser más chica. O sea, la longitud de ese intervalo va a ir cambiando. Y va a ir cambiando ese nivel de confianza del 95%, 98%, y mientras más me exija o menos me exija en la seguridad de los datos. ¿Bien? Entonces, la estimación puntual es un número. La estimación por intervalos es un rango de números. ¿Sí? Esos intervalos pueden ser bilaterales o unilaterales. Y pueden ser, y siempre son para estimar parámetros, ¿sí? O sea, el estimador justamente siempre relaciona el estadístico con el parámetro, ¿bien? ¿Cómo relaciona el estadístico? A través de lo que se denomina cantidades pivotales. Bueno, porque ya no me entra más nada. Cantidades pivotales. Surgió otra definición. Las cantidades pivotales son fórmulas que me relacionan estimador con parámetro estimar y le asignan una distribución conocida. O sea, una fórmula, una fórmula con una distribución conocida. ¿Bien? ¿Cuáles son las cantidades pivotales que nosotros trabajamos? La primera, media menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Fíjense, tengo mi estadístico, que es mi estimador, y tengo los parámetros poblacionales. ¿Bien? Esa cantidad pivotal tiene una distribución normal, que ya la veníamos trabajando en el teorema central del límite. Yo ya sé que esa fórmula de media menos mu sobre sigma sobre raíz de n tiene una distribución normal. Esa cantidad pivotal se utiliza para estimar mu. Vamos a poner del otro lado. O sea, quiero estimar mu. Mu, uso esto. ¿Bien? Pero, o sea, yo quiero estimar este parámetro desconocido, mu. Tengo el estadístico, que es el estimador, lo relaciono con mu. Pero tengo otro parámetro en la fórmula, que es sigma. Quiere decir que yo esta fórmula la voy a poder usar si conozco sigma. Conozco sigma poblacional. Que hay veces que se conoce, bueno, recién en el ejercicio de los libros encuadernados, yo no conocía mu, pero conocía sigma poblacional. ¿Bien? Pero si no conozco sigma, obviamente no puede estar en la fórmula. ¿Bien? Entonces, esta fórmula se convierte en media menos mu sobre S sobre raíz de n, donde S no es un parámetro, sino que es un estadístico de mi muestra. Es el desvío muestral. ¿Bien? Es el desvío muestral. La fórmula es casi igual, solamente que si yo no conozco sigma, tengo que trabajar con mis datos muestrales, que es S. Y esa cantidad pivotal tiene una distribución que se llama t-student. ¿Bien? t-student es otra tabla que también la tienen en la cátedra virtual, y se llama t-student con n-1 grados de libertad. Esos son los grados de libertad. Yo ya no trabajo con solamente en la tabla tienen ciertos grados de probabilidad con los que trabajamos. ¿Bien? Entonces, esta fórmula de esta cantidad pivotal se utiliza también para estimar mu, pero con sigma desconocido. ¿Sí?
último, o sea, la otra opción que yo voy a trabajar con inferencia es, no quiero estimar mu, porque no me interesa conocer el promedio, es estimar varianza, mi otro parámetro importante de la población que probablemente no conozca, ¿bien? Entonces, para estimar la varianza, también tengo dos cantidades pivotales, pero nosotros vamos a trabajar con una, ¿sí? Vamos a trabajar con otra fórmula que tenga también relación estadístico y parámetro desconocido, y no tenga otro parámetro desconocido en la fórmula, ¿sí? ¿Cómo es esa fórmula? N-1 por S al cuadrado, varianza muestral, dividido varianza poblacional, ¿sí? Esa es mi fórmula. Yo tengo solamente lo que es el estimador con el parámetro estimado, ¿sí? Los otros datos, el tamaño de la muestra, lo voy a tener. Y esa cantidad pivotal tiene distribución chi cuadrado, también con ciertos grados de libertad, ¿bien? Eso es otro modelo, y T-Student es otro modelo, y normal es el único modelo que nosotros vimos en el NIO 4, pero yo les dije en el NIO 4, hay muchos modelos para variables continuas. Nosotros trabajamos el modelo normal porque es más importante, porque no nos dan los tiempos para ver todo, ¿sí? Pero tenemos exponencial, tenemos T-Student, tenemos chi cuadrado, f de Snedeker, etc. ¿Bien? Estos dos modelos solamente lo vamos a trabajar en lo que es estimación, ¿sí? Por eso no hizo falta verlo antes. Pero también están las tablas. Y solamente se trabaja por tabla, al igual que el modelo normal. No se integra, no vemos la fórmula, ¿sí? Solamente lo trabajamos a través de las tablas. Esta fórmula de chi cuadrado se utiliza para estimar varianza muestral, ¿sí? Hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, que no, justamente no los tengo acá. Que no son requisitos, sino que son condiciones. Profe, Sí. disculpe, no se le escuchó nada de lo que dijo. Perdón. Ahí va. Buscando si tienen la tabla de las cantidades pivotales. Sí. En la teoría tienen 4 cantidades pivotales, pero nosotros vamos a utilizar estas 3. No la vamos a utilizar porque requiere un tamaño de muestra que tienda a infinito, que nunca se va a hacer. O sea, no la vamos a trabajar nosotros en la práctica, entonces directamente hemos decidido obviarlo. Estas 3 cantidades pivotales, que son las primeras 3 que ustedes van a ver, van a tener un cuadrito donde se pone la cantidad pivotal, que es la fórmula con su distribución. ¿Bien? ¿A qué parámetro quiero estimar? O sea, si quiero estimar mu o si quiero estimar varianza, ¿sí? Y a su vez, si conozco esos datos y los supuestos, que se llaman, que son como los requisitos que se le impone a la investigación para poder aplicar esto, ¿sí? O sea, ¿qué requisitos yo tengo que tener en mi investigación de estadístico para poder implementar esta teoría, ¿sí? Para poder hacer la estimación de mu con sigma conocido y aplicar el modelo normal, hay 2 opciones. O n es grande, mayor a 30, ¿bien? O x está distribuida normalmente. O sea, hay 2, eso ya lo veíamos en el teorema central del límite. Hay 2 opciones. O tomo una muestra suficientemente grande, mayor o igual a... Si yo conozco que mi población está distribuida normalmente, no importa el tamaño de muestra que obtenga, porque la distribución de las medias muestrales igual se considera distribuida normalmente. O sea, ahí vamos con el teorema central del límite, igual acá lo aclaramos y lo exigimos. Esto se puede aplicar siempre y cuando yo sé si mi población está distribuida normalmente o si mi población o en una distribución desconocida, necesito un tamaño de muestra grande. ¿Bien? En estos 2 casos, para poder implementarlo, sí o sí requiero conocer que mi población sea normal.
¿bien? O sea, yo requiero investigar primero y saber si mi población está distribuida normalmente para poder implementar estas inferencias, ¿sí? Son los supuestos que se requieren. Cantidades pivotales, entonces, definimos parámetros estadísticos, estimador, cantidad pivotal. Cantidad pivotal, relación estadístico o estimador con su parámetro a estimar, le asignan la distribución y requiere ciertos supuestos o exigencias para poder aplicarlo. ¿Bien? Eso se utiliza en lo que es estimación por intervalo. Vamos a la práctica y a través de la práctica hacemos el desarrollo de cómo son esas estimaciones por intervalo. ¿Bien? Porque yo les comenté más adelante que hay dos tipos de intervalos, unilaterales y bilaterales. Es lo primero, es de las primeras cosas que tengo que identificar. ¿Qué tipo de intervalo me están pidiendo y para qué parámetro poblacional? ¿Bien? Vamos al ejercicio 3, porque el 1 y el 2 ya lo resolvieron con Víctor. Me voy al ejercicio 3, tengo un día de hojas. El ejercicio 3 me habla de los costos variables. Me dice, los costos variables, principalmente de mano de obra, hacen que los precios de la construcción de casas varíen de una edificación a otra. Un constructor de casas, tipo de una empresa familiar, necesita determinar un valor mínimo para la ganancia media por casa. Está en... Esperen que voy a ver porque yo lo tengo tachado. Quiero ver si realmente es lo mismo que tienen ustedes. Quiero modificarles Sí, el profe, ejercicio. en realidad el nuestro es el 4, pero no pasa nada. Bueno, entonces hagamos, no. ¿Cuál es el 3? ¿Una muestra aleatoria de 100 propietarios ese? Sí, una muestra, sí. Bueno, hacemos ese primero. Dice, una muestra aleatoria de 100 propietarios de automóviles muestra que en el estado de Virginia un automóvil se maneja en promedio 23.500 kilómetros por año con una desviación estándar de 3.900 kilómetros. Suponer normalidad. Inciso A. Construya un intervalo de confianza del 99% para el número promedio de kilómetros que se maneja en un automóvil anualmente en Virginia. ¿Cuál es mi variable? X. ¿Qué es lo que yo estoy midiendo? Los propietarios de automóviles que muestra en el estado, que se muestran en el estado de Virginia. Mido los propietarios, o sea, cuento la cantidad de autos que hay. El número de propietarios. No. ¿Qué cuento? Los años. ¿Los años? ¿Los años de qué? ¿Que tengo el auto? A ver, leo de nuevo. Una muestra aleatoria de 100 propietarios de automóviles muestra que en el estado de Virginia un automóvil se maneja en promedio 23.000 kilómetros por año, con una desviación estándar de 3.900 kilómetros. ¿Qué estoy contando? Los kilómetros por año. Bien, perfecto. Kilómetros por año. O sea, los kilómetros por año que recorre un automóvil en el estado de Virginia. ¿Bien? ¿Qué son los 100 propietarios? ¿Cómo, profe? ¿Qué son los 100? 100 propietarios, ¿qué es? 100 autos.
¿Qué dato es? N. Perfecto. Yo tomo una muestra de 100 propietarios. Me dice, una muestra de 100 propietarios muestra que un automóvil se maneja en promedio 23.500 kilómetros. Ese 23.500 kilómetros, ¿qué dato es? La media. La media La poblacional mediana. o muestral. Muestral. Bien. Esta muestra de 100 propietarios me da un resultado de 23.500 kilómetros en promedio. Y también me dice que tiene un promedio de 3.900 kilómetros. 3.900 kilómetros, ¿qué es? ¿Qué dato es? El desvío, claro, la desviación de estándar. ¿La desviación estándar muestral o poblacional? Muestral. Bien. Es ese. Sí, perfecto. Lo primero que tengo que identificar es bien los datos que conozco. O sea, siempre el primer paso es identificar los datos que tengo. ¿Bien? Me pide construir un intervalo de confianza del 99% para el número promedio de kilómetros que se maneja un automóvil. O sea, me está pidiendo, inciso A, un intervalo de confianza para ¿qué parámetro desconocido? Tengo dos parámetros desconocidos, o mu o sigma. ¿Para cuál me lo pide? Para mu, sigma ya lo tenemos. Perfecto. No tenemos sigma, ojo. Perdón, tenemos el desvío, claro. Bien. Entonces, me pide un intervalo de confianza para mu con sigma desconocido. Bien. Y un nivel de confianza del 99%. No me aclara qué tipo de intervalo es. O sea, si a mí no me aclara que sea un mínimo o un máximo, se considera que es un intervalo bilateral. ¿Bien? Si no, a mí me tiene que aclarar de cierta forma que es un mínimo o un máximo, que significaría un intervalo unilateral. En este caso, al no aclarar nada, me pide un intervalo de confianza bilateral para mí con sigma desconocido y un nivel de confianza del 99%. ¿Sí? Entonces, para plantear un intervalo de confianza, lo primero que tengo que hacer es identificar el parámetro al que quiero estimar, ver qué datos cuento y con eso seleccionar la cantidad pivotal que correspondería. ¿Bien? Recién en el cuadrito yo les dije que para estimar mu tengo dos cantidades pivotales. La que sería el modelo normal o la que sería el modelo de student. El modelo normal es con sigma conocido. En este caso, como sigma es desconocido, la cantidad pivotal que selecciono por descarte por única opción sería media menos mu sobre S sobre raíz de n con distribución de student. ¿Bien? Entonces, Sí. de acuerdo a los datos conocidos y el parámetro que quiero estimar, selecciono mi cantidad pivotal. Ese sería mi primer paso. Segundo paso, plantear la probabilidad de mi intervalo. O sea, mi probabilidad se plantea cantidad pivotal seleccionada, como es bilateral, va a estar entre dos cuantiles. Cuantil 1 y cuantil 2. ¿Bien? Porque es bilateral. Si fuera unilateral tendría un único cuantil. Al ser bilateral tengo dos cuantiles y me da ese porcentaje de probabilidad. En mi caso, mi cantidad pivotal es media menos mu sobre S sobre raíz de n. Vamos a buscar los cuantiles según el 99%. ¿Sí? O sea, entre qué dos datos se acumula el 99% de esa probabilidad. ¿Me sigue? Vamos a buscar los cuantiles Q1 y Q2 con el 99% en la tabla del modelo T de Student. Porque esa es la distribución que tiene. Espera que la voy a bajar. Tabla para modelos. Tienen tabla T, Chi y F. Tabla T. ¿Sería la T, profe? Sí, exacto, tabla T, T Student.
La tabla TestStudent, fíjense, si quieren, esperen que voy a compartir pantalla para que la veamos, pantalla completa. Acá está, presentar pantalla, compartir. Me voy a la tabla TestStudent, distribución T, ¿sí? Fíjense que la gráfica de la distribución T es muy similar a la normal, es perfectamente simétrica, ¿sí? También tiene un punto máximo y una simetría en el 0, es como el modelo normal estándar. ¿Cuál es la diferencia? Que esta distribución es para pequeñas muestras, ¿sí? O sea, es para un nene chiquito generalmente, ¿sí? ¿Por qué les digo? Porque los grados de libertad es n-1, ¿sí? Fíjense que los grados de libertad que dice acá a la izquierda, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y llega, en este caso, hasta el 100, después del infinito. Pero si nosotros nos pusiéramos a analizar esta tabla, mientras más grande es el tamaño de muestra, esta gráfica se aproxima cada vez más al modelo normal estándar. Tanto TestStudent como chi cuadrado, cuando n es grande, se aproxima al modelo normal, ¿bien? Pero no importa porque acá igualmente mi tamaño de muestra en el ejercicio es 100 y tengo el 99, ¿bien? Tengo el 99 de grados de libertad, o sea, lo puedo encontrar perfectamente. La cuestión es cómo lo busco. Fíjense que mi tabla, o sea, acá en la gráfica se puede observar que el área de la probabilidad que me dan es el área en la cola superior. O sea, está al revés de lo que nosotros venimos acostumbrados a trabajar, ¿sí? O sea, a mí me está dando el área o la probabilidad mayor que, en este caso, ¿sí? O sea, me está dando el porcentaje de probabilidad que me deja por arriba mi cuantil, en vez de lo que venimos acostumbrados siempre a trabajar con todas las tablas anteriores, que son el menor que. No importa, porque como es una gráfica perfectamente simétrica, todo lo que me deja por arriba, yo si busco el número negativo, me lo va a dejar por abajo, ¿bien? Entonces, yo tengo el 99% de probabilidad. El 99% va a ser entre dos datos, porque es bilateral. Entonces yo voy a buscar mi cuantil, voy a buscar el 1, va a ser el número TestStudent con 99 grados de libertad, que me deje por debajo el 0,005. ¿Bien? Y el Q2 es el TestStudent con 99 grados de libertad, que me deje por abajo el 0,995. Se escribe así porque es lo que nosotros venimos acostumbrados, ¿sí? Me deja por debajo el 99,5% de probabilidad. Pero voy a buscar el contrario, voy a buscar el 0,005, que es lo que me estaría dejando por arriba, que es el que ustedes ven en el último. ¿Bien? El área debajo de el área en la cola superior, en este caso, es el 0,005. Y los grados de libertad son 99. Me voy a la última hojita, 99, y me dejan por arriba el 2,6, es el 2,626. ¿Bien? Ese 2,626 es el número positivo, 2,626. ¿Bien? Como es perfectamente simétrica, el menos 2,626 es el cuantil que me dejaría por debajo del 0,005. ¿Bien? Busco en la tabla mis cuantiles. Segundo paso. Tercer paso, tercer paso. Encontrar los cuantiles según la cantidad pivotal elegida y según el nivel de confianza que yo me exijo. Tengo que conocer estas dos cosas para poder obtener los cuantiles. Una vez obtenidos los cuantiles, reemplazo los datos que conozco. Bien, los datos que conozco son los datos muestrales. O sea, yo tengo menos 2,626, que es mi cuantil 1. Medio muestral lo conozco.
es 23.500. ¿Bien? Mu es mi incógnita, es lo que yo quiero conocer, es mi parámetro desconocido a estimar. Dividido, S es 3.900. Y raíz de 100, que es mi N. Y acá tengo el 2,76 positivo. Todo eso con el 99% de confianza. Mi intervalo de confianza siempre tiene que quedar como una probabilidad al final, ¿sí? Que justamente en el medio va a estar el parámetro a estimar qué es lo que yo quiero despejar en este caso, ¿bien? Yo quiero despejar ese parámetro mu. Voy a borrar acá para que quede prolijo. Se me va a quedar muy ajustadito ahí abajo. Despejo mu. ¿Cómo despejo mu? Lo que está en el denominador dividiendo pasa a ambos lados multiplicando. Me quedaría menos 2,626 por 3.900 sobre raíz de n. Bien, era raíz de 100, ya tenía raíz de 100. En el medio me queda 23.500 menos mu. Y del otro lado me queda lo mismo, pero positivo. 2,626 dividido, perdón, por 3.900 sobre raíz de 100. Si lo quieren ir llevando con el número, para que no les ocupe tan largo el espacio, perfecto. Eso les da 1024,14. O sea, yo tengo acá menos 1024,14, 1024,14, y acá tengo 1024,14 positivo. Bien, porque la fórmula es la misma, la diferencia es que uno lo tengo con menos 2,626 y el otro tengo con 2,626 positivo, ¿sí? Sigo acá arriba. Entonces me quedaría menos 1024,14, 23.500 menos mu, y 1024,14 positivo, con el 99% de probabilidad. Me falta que despejar, para seguir despejando mu, este 23.500 que está acá positivo, lo paso a ambos lados negativo. Me quedaría menos 23.500 menos 1024,14 menos mu, y acá me quedaría 23.500 negativo más 1024 positivo con 14. Bien, ¿me siguen? Ese 23.500 que está positivo lo paso restando a ambos lados. Si quieren hacer el total menos, acá le quedaría menos 24.524 y acá le quedaría menos 22.475. O sea, le quedaría menos 24.524,14, 24.524,14, menos mu, y acá les quedaría menos 22.475, perdón, 475,86. Siempre con el 99% de confianza. Para terminar de despejar mu, para que no me quede mu negativo, porque no tengo forma de interpretarlo, este menos, que está acá como menos 1 multiplicando, va a cambiar mis signos, ¿bien? Pero ojo, cambia mis signos positivos, pero también cambia mis signos del mayor y menor. O sea, cambia mis signos de la boquita de pescado. Ese menos cambia todos los signos, ¿sí? Entonces, cambia este negativo, me quedaría 24.524,14 positivo. La boca de pescado cambia para el otro lado. Bien. Y me quedaría acá positivo 22.475,86. Quedaría todo al revés. Exacto. Todo lo doy vuelta.
es un paso fundamental de los intervalos de confianza. Siempre, todos los intervalos de confianza, en algún momento la boca de pescado se gira, ¿bien? En algún paso. Y fíjense la lógica. Yo tengo un 99% de confianza o de probabilidad de que el promedio poblacional sea más grande que 22.500 y menor que 24.524. Es lo lógico, o sea, que esté entre el 22.500 y el 24.000. O sea, si yo esto no lo giro, me quedaría como mirando para los otros lados. Me quedaría como que tendría que ser más chico que 22.000 y más grande que 24.000, que no es un intervalo de confianza bilateral. Un intervalo de confianza bilateral siempre tiene dos límites, entre los cuales está mi parámetro desconocido. ¿Bien? O sea, entre 22.400. O sea, si yo quiero escribir esto, sería este tipo de intervalo, 22.475 y 24.524. Límite inferior, límite superior. O sea, entre ese intervalo está mi promedio poblacional. ¿Bien? Y fíjense, siempre en forma de corroborar. La media muestral observada tiene que estar dentro de ese intervalo, si no algo calculé mal. ¿Cuál es mi media observada? 23.500 kilómetros. ¿Está ahí adentro? Perfecto. O sea, yo digo, mi estimador puntual es 23.500. Mi intervalo, mi estimación por intervalos con un 99% de confianza en muestras de 100 autos, asegura que el promedio poblacional va a estar entre 22.475 kilómetros y 24.524 kilómetros. ¿Se entiende? Siempre los intervalos de confianza, entonces en algún momento cambian la boca del pescado. Si era menor, pasa a ser mayor o al revés. Bien, siempre intervalos de confianza bilaterales o unilaterales para mu o para varianza. Siempre en algún momento las bocas de pescado cambian de signo. Bien. Y la lógica siempre, como para demostrar que estoy haciendo las cosas bien en el despeje, el estimador puntual, o sea, lo observado en mi muestra, tiene que estar dentro de ese intervalo. ¿Bien? Este sería el intervalo. Si lo quieren dejar así o lo quieren dar vuelta, como les sea más fácil de leerlo, lo que ustedes sean. Pero siempre, mu, con el 99% de confianza, muestras de tamaño 100, va a ser mayor a 22.475 y menor a 24.524. ¿Bien? Con T-Student, lo que yo les decía, cuando n es grande, tanto T-Student como chi cuadrado se aproximan al modelo normal. O sea, si ustedes me hubiesen buscado los cuantiles estos en el modelo normal hubiesen encontrado que los cuantiles eran 2,58. Fíjense que la diferencia va a ser mínima, ¿sí? Porque un n es grande. O sea, acá van a hacer todo el mismo proceso, pero en vez de empezar con menos 2,62, van a empezar con menos 2,58 y 2,58 según el modelo normal. Se puede aplicar porque el n es suficientemente grande. Pero, como lo conozco en la tabla y lo tengo en la tabla de Student, si puedo evitar un margen de error o una aproximación que es evitable, mejor lo trabajo con T-Student. ¿Bien? ¿Qué es lo que me establecería la teoría? El inciso B no lo vamos a hacer porque lo pueden hacer solos, porque no hay un intervalo de confianza lo que les pide. Lo que les pide el inciso B es que puede afirmar con 99% de confianza sobre el tamaño posible de nuestro error si estimamos que el número promedio de kilómetros manejados por los propietarios de Virginia es de 23.500 por año. O sea, me está pidiendo el error de estimación. Yo tengo n, 100, y estimo y considero que la media poblacional va a ser 23.500 kilómetros, que va a ser mi estimador puntual. ¿Bien? Entonces, ese inciso B lo que les pide es el error de estimación, que lo calculan según el teorema central del límite, media menos mu menor al error de estimación, igual al nivel de confianza. Y se los pide con un 99% de confianza. ¿Sí? O sea, ustedes van a hacer el proceso inverso
porque yo voy a tener, o sea, voy a tener 0,99 acá, perdón. Sí, vamos a dejarlo. 23 media menos U menor al error de estimación. Ese error de estimación lo voy a despejar, ¿sí? Yo no tengo sigma, entonces lo voy a despejar igual que el TStudent, ¿sí? O sea, voy a buscarlo en la tabla de TStudent. Si lo quiero buscar en la tabla de normal, la diferencia es mínima, pero sigamos trabajando y practicando con TStudent. O sea, voy a hacer error de estimación dividido S sobre raíz de n, ¿bien? Que sería media menos mu sobre S sobre raíz de n, que es la fórmula de la cantidad picotal, o la fórmula para poder estandarizarlo, y el 0,995 es lo que voy a buscar en el TStudent. 0,995. Acuérdense que TStudent les da el área superior, o sea, ahora voy a buscar el 0,005. Y es el mismo que vimos recién, el 2,626. ¿Bien? Y ahí despejo y van a observar el error de estimación. Esto es lo que yo necesito averiguar. Eso les da, para que anoten, 1006,20. 1006,20. No, perdón, 1024,14. 1024,14. 1006,20 da con la tabla de modelo normal. Eso les da, el error de estimaciones, 1024,14. ¿Sí? 1024,14, fíjense que no es un número al azar, o sea, 1024,14, si yo sigo teniendo exactamente los mismos datos que en el inciso A, porque yo sigo teniendo N100, sigo teniendo un margen de seguridad del 99%, sigo trabajando con un S de 3.900 y trabajo con un estimado de 23.500 pesos de kilómetros, que sería la media muestral. Esos datos no se cambiaron, ¿bien? Entonces, ¿qué es el 1024,14? Fíjense que recién ustedes encontraron un intervalo de confianza que era 22.475,86 y el máximo era 24,514. No, 524, perdón. 524,14. 524,14. Ese era el intervalo de confianza. Fíjense qué relación hay entre eso y el 1024,14. Es la diferencia que hay. La diferencia, o sea, ese error de estimación justamente es de mi estimador puntual, o sea, de mi media muestral, cuánto se va a diferenciar en más y en menos. O sea, es ese error que va a estar alrededor de mi media poblacional. ¿Bien? Si yo no cambio los datos, porque ese error de estimación va a ser de 1024 kilómetros, en más o en menos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo generalmente este dato y este dato son los que puedo modificar para yo manejar, digamos, ese error de estimación. O sea, si yo quiero achicar mi error de estimación, ¿bien? O sea, si yo quiero que el error o ese margen y ese intervalo de confianza disminuya, ¿bien? Entonces, si yo quiero que el intervalo de confianza disminuya, pero ve que estoy... ¿Cómo tendría que ser? O sea, ¿qué podría modificar para tener un intervalo de confianza más chico, perdón, o sea, con una longitud más chica? Si yo quiero disminuir mi longitud, o sea, que esa estimación sea más pequeña, que en vez de diferenciarse en 1024 kilómetros, difieran en 500 kilómetros. Y hay la muestra, o sea, el N. Claro, hay dos opciones. O modifico la N o modifico mi nivel de confianza. Esto es lo único que yo puedo cambiar. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Por ejemplo, en de confianza, yo voy a tener que disminuir mi confianza en los datos para
poder mejorar esa estimación. O sea, si yo, en vez de exigirme un 99% de confianza en la exigencia del intervalo, o sea, si en vez de exigir una confianza tan grande, la limito o la restringo o la disminuyo al 95%, ¿sí? O sea, si yo disminuyo mi nivel de confianza, ¿sí? Ese intervalo de confianza, ¿qué va a pasar con la longitud? O con ese error de estimación. Va a ¿Cómo? aumentar el error de... No, en realidad, claro, va a disminuir porque disminuye todo. Claro, va a disminuir mi longitud, va a disminuir mi error de estimación, ¿sí? Claro. Yo voy a poder bajarlo a 500 kilómetros, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué pasaría si yo cambio mi tamaño de muestra? O sea, si yo... Volvería, o sea, dejando, digamos, más Si yo no- chiquito, A ver, dejando más chiquito, por ejemplo, el grado de confianza, si cambio mi... no, hay dos opciones. O cambio mi grado de confianza o cambio el tamaño de muestra, ¿sí? Sí, Vamos a hacerlo vamos a anotar las dos cosas. Vamos a hacerlo para que lo demuestre, para que lo vean. Con estos datos, ¿sí? Con estos datos sin modificarlos, mi error de estimación era 1024,14, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, disminuyo mi nivel de confianza. N sigue en 100, pero ahora mi margen de seguridad es del 90%, ¿sí? Es el 90% en vez del 99%. En esta fórmula, ¿qué va a cambiar? va a cambiar mu y va a cambiar el error. Mu no cambia, porque estos datos yo no los puedo cambiar. O sea, yo S y media muestral no los puedo cambiar porque ya la muestra la obtuve, ¿sí? Lo único que va a cambiar. Entonces, N sigue igual. O sea, esta parte del error de estimación sobre 3.900 dividido raíz de 100 sigue igual. N sigue igual y S no lo puedo adulterar. Con el nivel de confianza, lo que cambia es mi cuantil. Porque yo no voy a buscar el 99,5. ¿Cuál voy a buscar? Si yo quiero el 90% alrededor de la media, ¿cuál cuantil voy a buscar en T-Student? El 0,905, ¿puede ser? 0,95. Fíjense, como forma Claro. más fácil. Sí, O sea, porque yo te tengo- queda el 0,005 del otro lado. Claro, tengo 90 acá, me queda el 5% acá y el 5% acá, por ende, busco el 95%. ¿Bien? Busco entonces en mi tabla de Student por 99 grados de libertad el 95%. O sea que me dejé arriba el 5%. Mi cuantil cambia al 5%. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Me voy a grados de libertad. 660. 1,60 justo, no, 1,66. Claro, 660. Bien, 1,66, 1,660. Despejemos esto. 1,66 y despejo el error de estimación. O sea, esto está dividiendo, lo paso multiplicando. ¿Tienen la calculadora por ahí? No lo tengo porque lo estoy inventando. Sería 1,66 multiplicado por 3.900 dividido raíz de 100. Eso les da un error de estimación de 647,4. ¿Sí? O sea, fíjense, si yo disminuyo mi margen de seguridad, el error de estimación disminuye. Por ende, si yo quisiera hacer este mismo intervalo, voy a tener un intervalo más chiquito. ¿Sí? O sea, porque
voy a hacer de 23.500 menos 647 y 23.500 más 647. O sea, si yo le saco la amplitud, esa longitud disminuyó, ¿bien? Eso es lo primero que pasa. ¿Es bueno o es malo que disminuya mi longitud en el intervalo? Depende, ¿sí? O sea, ¿por qué? En sí, aumenta la precisión de los datos, porque justamente el error de estimación es más chico. O sea, aumenta mi precisión en cuanto a la relación media poblacional y media muestral. Aumenta la precisión, pero en verdad disminuye, en este caso, a ver, disminuye el nivel de confianza, disminuye la longitud, aumenta la precisión. ¿Por qué en relación a la precisión? Porque justamente lo restringo a números más pequeños. O sea, Claro, yo estoy es diciendo, chiquitito. exacto, ese error de estimación disminuye, es más preciso mi dato. Pero en verdad, ¿por qué es más preciso? Porque exijo menos confianza. O sea, si yo quisiera estimar, no sé, estoy cruzando la calle y quiero estimar la velocidad a la que viene el auto, ¿sí? O sea, siempre hay estimaciones, diariamente, cualquier persona, cualquier empresa hace estimaciones. Entonces yo antes de cruzar la calle, veo el auto que va a venir y estimo más o menos a la velocidad que viene, en base a eso voy a correr, voy a cruzar o me voy a quedar parada esperando a cruzar, ¿bien? Acá pasa lo mismo, o sea, yo estimo mi media muestral, perdón, estimo mi poblacional con mis datos muestrales. Yo soy más precisa al estimar datos más cercanos a la población, ¿sí? Pero soy más precisa con menos exactitud, porque en verdad mi nivel de confianza es más grande, es chico en este momento. O sea, yo no quiero perder la apuesta, ¿sí? Yo quiero saber, ¿cuánto me dice? No sé, te vi todo 2, 3 meses, digo, bueno, y qué sé yo, voy a estimar que me des, no sé, 1,62. Pero no quiero pifiar, o sea, quiero estar confiada en mis datos, ¿sí? Yo te diría con un 99% de confianza que vos vas a medir entre 1,50 y 1,80. O sea, mientras más grande sea mi intervalo, obviamente es mucho más probable que esté ahí la verdadera población, ¿sí? O sea, si yo aumento mi intervalo de confianza, y mi intervalo de confianza es grande, ¿sí? Va a ser menos preciso, pero voy a estar más confiada de que obviamente va a caer ahí, ¿sí? O sea, yo con un 99,9% de confianza, y sí, vos medís entre 1 metro y 2 metros, medí. Es muy difícil que esté fuera, ¿se entiende? Claro. En cambio, yo te diría, con un 90% de confianza podría decir que medí entre 1,60 y 1,70, ¿sí? El intervalo más chico es más preciso, pero es más probable también que algún dato quede afuera, ¿se entiende? Entonces, esa es la relación. Siempre acuérdense, estos dos datos son los que yo puedo manejar como investigador. O cambio mi nivel de confianza o cambio mi tamaño de muestra. Veamos ahora qué pasa cuando cambio mi tamaño de muestra. Otra opción, dejo mi nivel de confianza en el 99%, ¿sí? Exijo un 99% de confianza, pero no tengo el tiempo, no tengo el dinero de seleccionar 100 autos, sino que voy a seleccionar 50. ¿Bien? O sea, mi muestra va a ser más chiquita. Disminuyo el tamaño de mi muestra. Vamos a ver qué pasa con los datos. En este caso, el cuantil volvió a ser el mismo que antes, porque el cuantil solamente depende de mi porcentaje de confianza. O sea, mi cuantil va a ser 2,76, que era el original. Con un 99% de confianza, busco en la tabla, me da 2,626. Pero ahora mi N es 50. Voy a tener 2,626 por, abro paréntesis, 3.900 dividido raíz de 50. Mi error de estimación, en este caso entonces, el error de estimación, 1.448,35. ¿Bien? Fíjense que si yo Aumentó. disminuyo el tamaño de la muestra, aumenta mi longitud
y aumenta mi error de estimación, ¿sí? Por ende, la precisión disminuye, ¿sí? Y es sumamente lógico, porque yo tengo menos datos. Entonces, al tener menos datos observables, es mucho más fácil que mis datos cada vez se alejen más de la realidad. Porque yo estoy tratando con menos datos, o sea, como si fuera una muestra un poco menos representativa. Yo sé desde siempre que mientras más datos tome, más me voy a acercar a la población. Incluso, si pudiera tomar todos los datos, sería lo ideal y maravilloso, trabajar con los datos poblacionales. No se puede, por cuestiones de tiempo, por cuestiones económicas, etc. Pero mientras más chica sea mi muestra, más me voy a estar alejando de los datos poblacionales. ¿Bien? O sea, si yo a N lo bajara a 40, o lo bajara, bueno, a menos de 30 no, porque directamente no podría aplicar nada. Pero mientras más pequeño sea el N, entonces, mi error va a ser cada vez más grande, mi longitud va a ser cada vez más grande y cada vez van a ser menos precisos los datos, ¿sí? O sea, lo ideal para mí, entonces, es aumentar siempre el tamaño de la muestra, siempre que pueda, ¿sí? Y bueno, en cuanto al nivel de confianza, es dependiendo del margen de error que me puedo dar, ¿sí? No es lo mismo tomar decisiones en base a medicamentos, en base a estudios sobre la vacuna. Ese margen de error es mínimo. Siempre voy a exigir un 99% de confianza, un 99,5%, incluso a veces se exige. No es lo mismo que el margen de error que me puedo dar, no sé, en lanzar un nuevo producto al mercado, ¿bien? O en, no sé, otro que entregar un crédito, no, bueno, todo eso es dependiendo. Pero siempre tengan en cuenta que estos dos datos son los que yo puedo manejar como estadística, o sea, para la investigación son los datos que yo manejo. En base a esos datos, todo lo demás va a cambiar, ¿sí? No sé qué hora es, Sí, profe. pero bueno, muy importante, hacer algún intervalo yo. Después de última, si quieren el lunes, hacemos algún intervalo unilateral. Pero después todo lo demás es similar. Siempre entonces, para constituir un intervalo de confianza, lo primero es identificar qué parámetro. Primer paso, qué parámetro quiero estimar. Si es mu o si es sigma. Segundo paso, qué dato conozco. Si conozco que la población es normal, si conozco sigma poblacional o no lo conozco. En base a eso, elijo la cantidad pivotal. En base a la cantidad pivotal, y en base a si es un intervalo de confianza bilateral o unilateral, selecciono los cuantiles. Una vez que ya tengo los cuantiles y la cantidad pivotal, simplemente despejo. Despejo el parámetro a estimar. Despejo mu o despejo sigma. Y siempre, en todos los intervalos, en algún momento se cambian los signos. ¿Bien? Después de ahí es todo el tema de decisiones, de interpretación, bueno. Pero siempre es como esos mismos pasos para todo tipo de intervalo que construyamos. Y bueno, en algún momento eso que se cambie el signo es importante tenerlo en cuenta. Listo. Dejamos acá porque se nos va a hacer muy tarde, son las 9:10. Profe, le quería consultar. Mañana subo la clase. Vale. Sí. Me surgió una duda con lo del parcial. Esta unidad no entra en el parcial, ¿o sí? Quedaría ya para el tercero, digamos. No, esto ya para el... Exacto. Esto ya quedaría para el final, para la promoción. Genial. Solamente en el parcial. El parcial es el viernes. Conmigo tienen clase el jueves, que vamos a ver la unidad 7. ¿Sí? Que es importante también entrar en el final. El viernes es el parcial, unidad 4 y 5 nomás. Y la otra semana ya es los que promocionan, unidad 6 y 7. Y la otra semana es el final para los que no han promocionado, unidad 6 y 7. Bien, buenísimo, profe. Muchas gracias. Muy bien, chao, chao. Igualmente, nos vemos.